linfocitos. Y eso tendría un efecto inmediato y explicaría de alguna manera el efecto inmediato antiinflamatorio. ¿Sí? El único que se conoce como efecto no genómico es este, es el cierre de los canales de calcio de los linfocitos. Entonces impide su activación. Todo el resto que vamos a ver, salvo una excepción que lo voy a comentar más adelante, son efectos genómicos. O sea, relacionado con la transcripción, con la estimulación de la transcripción o con la inhibición de la transcripción de genes. Bueno, ¿cuáles son los genes o de qué enzimas estimula la transcripción de los genes? Muy sencillo. De las enzimas que forman parte de la gluconeogénesis. Bueno, de las enzimas que forman parte de la gluconeogénesis, los corticoides aumentan la transcripción. Entonces, eso va a dar como consecuencia hiperglucemia, porque hay más enzimas de la gluconeogénesis, porque aumenta la transcripción. Y de la lipocortina, que ya vamos a ver qué hace la lipocortina. Pero los corticoides estimulan la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis y de la lipocortina. Y me faltó algo que no puse en el PowerPoint, que son de los receptores beta-adrenérgicos. También aumenta la transcripción de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Sí? Entonces va a haber mayor cantidad de enzimas de la gluconeogénesis que produce hiperglicemia, hay mayor cantidad de lipocortina y hay mayores receptores beta-adrenérgicos. Ahora bien, por el otro lado, inhibe la transcripción de, por ejemplo, interleuquinas, interferones, citocinas, factor de necrosis tumoral, bueno, que es una citocina. Bueno, lo cual explicaría su efecto inmunomodulador o inmunodepresor, porque impide la comunicación entre células mínimamente. ¿Sí? Después inhibe la transcripción de los genes que codifican el óxido nítrico sintetasa. Bueno, eso podría traer como consecuencia la hipertensión arterial o la vasoconstricción. ¿Sí? También inhibe la transcripción de los genes que codifican la ciclooxigenasa 2. Vimos AINE. Bueno, la ciclooxigenasa 1 era la constitutiva, o sea que estaban todas las células del organismo, y la ciclooxigenasa 2 se sintetizaba cuando había daño celular. Esto es importante porque, por ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, no esperen que un paciente con una infección produzca fiebre, que esté tomando corticoides tenga fiebre. ¿Por qué? Porque no se sintetiza más ciclooxigenasa 2, porque están inhibidos de la transcripción. Porque está inhibida la transcripción. ¿Sí? Bueno, y también inhibe la transcripción de los genes que codifican la síntesis de los GLUT4. Los GLUT4 son los transportadores de glucosa a nivel muscular. Bien. Ahora vamos con los efectos sobre el metabolismo y sobre todo los órganos. A nivel del metabolismo, ya sabemos dos cosas. Primero, que hay hiperglucemia. ¿Por qué? Porque están aumentadas las enzimas de la gluconeogénesis, porque estimuló la transcripción de esas enzimas, los glucocorticoides. Y también sabemos otra cosa, que la glucosa no puede entrar dentro del músculo. Entonces, hay resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué no puede entrar dentro del músculo? Porque están disminuida o inhibida la transcripción o deprimida la transcripción de los genes que codifican los GLUT4. Entonces, fíjense cómo hay hiperglicemia, ¿sí? Por aumento de la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis. Hay resistencia periférica a la insulina por disminución de la transcripción de los transportadores GLUT4. Y eso, como no hay glucosa dentro del músculo, es un estímulo para que se libere insulina. Entonces, hay hiperglicemia con hiperinsulinemia. Y eso sería un cuadro de diabetes. La diabetes, como ustedes ya saben, se divide en tipo 1 y tipo 2. En los dos cuadros hay hiperglicemia. En la diabetes tipo 1 hay falta de insulina, o sea, hay hipoinsulinemia. En la diabetes tipo 2 hay hiperinsulinemia porque hay resistencia periférica a la insulina. Entonces, este es un cuadro de diabetes tipo 2, porque es de laboratorio el tipo de la diabetes. Y a su vez, todos estos cuadros se dividen en primario y secundario. Primario no se conoce la causa. Y secundario es de causa conocido.
Entonces, en resumen, los glucocorticoides a nivel del metabolismo de glúcidos produce diabetes tipo 2 secundaria. ¿Sí? Proteínas. Produce balance nitrogenado negativo, o sea, es mayor la cantidad de proteínas que se destruyen que las que se construyen. Ahora lo voy a explicar todo junto. Y a nivel de los lípidos, se produce lo que se llama la redistribución de grasa o la obesidad ginecoide. Y acá me van a tener que recordar algunas cosas de injurias, pero yo se los voy a contar. Bueno, ya sabemos que está aumentada la insulina. La insulina está aumentada básicamente porque no puede entrar la glucosa dentro del músculo por disminución de transcripción de los GLUT4, entonces es un estímulo para que se libere insulina. La insulina es la hormona anabólica, o sea, convierte los ácidos grasos y glicerol en triglicéridos, convierte los aminoácidos en proteínas y la glucosa en glucógeno. A nivel central, o sea, a nivel cabeza y cuello y tórax abdominal, que eso es a nivel central, la insulina sí puede actuar porque no hay déficit de los GLUT que actúan a ese nivel. Hay déficit de los GLUT4. Entonces, a nivel central, agarra los ácidos grasos y glicerol y los convierte en triglicéridos. Y eso va a dar la cara de luna llena, la guiba de búfalo, que acá tiene la guiba de búfalo, y la obesidad centrípeta, o sea, a nivel tóraco abdominal. También va a agarrar la glucosa y la va a convertir en glucógeno. Y va a agarrar los aminoácidos y los convierte en proteína a nivel central. Pero a nivel periférico, la insulina no puede actuar porque hay resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué? Porque faltan los GLUT4. ¿Sí? Hay otra, hay otras sustancias, neurotransmisor, hormona, como quieran llamarlo, que está aumentada. Y acá quiero que recuerden algo de injuria. Están aumentadas las catecolaminas. Y les cuento por qué. Las catecolaminas, después de ser liberadas y después de que ejerzan el efecto sobre los receptores alfa-beta, tiene que terminar su efecto. Y el 100% de las catecolaminas se reabsorbe, no importa. Pero solamente el 60% de esas catecolaminas reabsorbidas vuelven a ser utilizadas. El 40% restante es degradado. Y las enzimas que degradan a las catecolaminas son la monoaminoxidasa, MAO, y la catecol ortometiltransferasa. Que se lo llama pool 1 y pool 2. Pool 1 sería la reutilización de las catecolaminas, la recaptación y reutilización. Pool 2 es la recaptación y degradación. ¿Sí? Lo que dicen los libros es que está inhibido el pool 2, o sea que está inhibida la degradación. No lo encontré en ningún libro, ahora ya lo dejé de buscar obviamente, pero lo que dicen los libros, lo que dice Goodman, es que los corticoides inhiben el pool 2, o sea, inhiben la degradación. Yo asumo que los corticoides inhibirán la transcripción de la MAO, de la CON, o de una de las dos, o de las dos. Entonces hay menos enzimas que degradan las catecolaminas, por eso las catecolaminas están aumentadas. Entonces inhibe la transcripción de las enzimas que degradan las catecolaminas, que son la MAO y la CON. De una, de dos, o sea, en realidad de una, de otra o de las dos. No, no se sabe, por lo menos yo no lo encontré exactamente. Entonces, a nivel periférico, a nivel central actúa la insulina, que es anabólica, fantástico. A nivel periférico, la insulina no puede actuar y van a actuar las catecolaminas, sobre todo noradrenalina y la adrenalina. Y las catecolaminas son catabólicas, agarran los triglicéridos y los convierten en ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a la gluconogénesis, que está aumentada. Después agarran las proteínas y las convierten en aminoácidos. Y esto trae muchísimas consecuencias. Por ejemplo, se destruyen las proteínas del músculo. El músculo es proteína. O sea, se destruye el músculo. Hay emaciación muscular. Se produce lo que sería la rhabdomiólisis. Y eso produce mioglobinemia, o sea, liberación de mioglobina a la sangre, y mioglobinuria, que eso lleva a una insuficiencia renal mortal. No siempre. Estoy contando la historia natural de la enfermedad, pero la rhabdomiólisis y la debilidad muscular
si la produce. Y además tengan en cuenta algo. No sé si recordarán que los diabéticos tienen debilidad muscular, tienen polifagia, polidipsia, pérdida de peso y debilidad muscular. Una de las causas de la debilidad muscular es que no puede entrar glucosa dentro del músculo y no puede haber liberación de acetilcolina, porque es un proceso que necesita glucosa. Entonces hay disminución de la liberación de acetilcolina. Y por el otro lado, la rhabdomiólisis destruye el músculo. Y eso produce lo que se llama la miopatía esteroidea, que es una debilidad muscular progresiva que puede llevar a la rhabdomiólisis con mioglobinemia y mioglobinuria con insuficiencia renal fatal. La característica que tienen esta patología, que es la miopatía esteroidea, igual que muchas enfermedades degenerativas, eh, hace que el paciente, que la debilidad empiece a nivel de las cinturas, o sea, cintura escapular y cintura pélvica. Entonces el paciente por ahí no puede levantar los brazos o levantar las piernas. ¿Sí? Eso con respecto a los músculos. A nivel de la piel, hay disminución del colágeno porque hay catabolismo proteico, hay destrucción de las proteínas. Entonces se destruye el colágeno y la piel queda más fina, más transparente y pueden producirse estrías, equimosis se lesiona más rápido, o sea, se lesiona con estímulos más leves y puede aparecer el hirsutismo. El balance nitrogenado negativo trae como consecuencia, por ejemplo, que se atrofien los órganos linfáticos. Y al atrofiarse los órganos linfáticos, por ejemplo, al atrofiarse el vaso, el glóbulo rojo va a vivir más. O sea, se llama hemocateresis retardada, vive más de lo normal. Entonces eso produce poliglobulia y aumento del contenido de hemoglobina. Eso, fíjense que acá está colorado el paciente, dice oscurecimiento, bueno, oscurecimiento. Eso, sumado a la piel fina, hace que el paciente esté más colorado o tenga la cara más oscura. Eso con respecto a los órganos linfáticos. Después podría mencionar que también disminuye la matriz proteica ósea, que va también a colaborar a la osteoporosis. Y bueno, en fin, eso genera el balance nitrogenado negativo, que está dado por las catecolaminas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, No, profe, vamos bien. ¿se está entendiendo? Sí, profe. Lo bueno de este tema, se los cuento así como, como una apreciación personal, es que se puede entender fisiopatológicamente lo que está pasando. O sea, si uno entiende qué está pasando, se entiende qué va a pasar, cuáles son las consecuencias. Bien. Efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico. Ustedes saben que el glucocorticoide es el cortisol y el mineralocorticoide es la aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua. Vamos a ver que hay glucocorticoides exógenos, que son los que damos por vía exógena, los que compramos en la farmacia, que hay distintos tipos, lo vamos a ver al final. Algunos tienen efecto mineralocorticoide, o sea, si bien el efecto principal es glucocorticoide, que esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, el desequilibrio en el metabolismo. Eso es un efecto glucocorticoide. Pero hay muchos otros, hay muchos que tienen potencia mineralocorticoide. O sea que si bien el efecto principal es glucocorticoide, también tiene algún efecto mineralocorticoide, que es la retención de sodio y agua y expresión de potasio. Igual les quiero contar esto, porque vamos a ver, por ejemplo, la triamcinolona, la dexametasona y la betametaxona no tienen efecto mineralocorticoide. Entonces uno podría pensar, y bueno, no te hinchan tanto. No, ¿saben que sí? O sea, sí te hinchan. ¿Por qué? Porque piensen que eh, están aumentados los receptores beta. Beta 1, por lo menos que están en el aparato supraglomerular, y que su estimulación produce liberación de renina. Y están aumentadas las catecolaminas. Entonces, ya sea por efecto directo, que tiene efecto mineralocorticoide y produce retención de sodio y agua y expresión de potasio, o porque están aumentadas las catecolaminas y estimulan los beta 1 a nivel del aparato cerebrovascular, que van a activar el sistema reninérgico de la aldosterona, y la aldosterona y van a terminar reteniendo sodio y agua. ¿Sí?
Así que si no es por efecto directo, es por las catecolaminas sobre su efecto beta 1 en el aparato subglomerular. A nivel cardiovascular, si bien no hay una explicación concreta por los cuales los corticoides, los glucocorticoides producen hipertensión, sí se saben cuáles son los fenómenos que contribuyen a la hipertensión arterial. Uno, el efecto mineralocorticoide directo, porque tiene acción mineralocorticoide, el corticoide, o por estímulo de las catecolaminas, que estimulan la liberación de renina. Las catecolaminas, bueno, y la angiotensina 2 es vasopresora, ¿sí? Y la aldosterona, que se activa, retiene sodio y agua. Las catecolaminas también producen vasoconstricción, ¿sí? Que están aumentadas. Y también un efecto genómico, que es la disminución de la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico en sí produce vasodilatación muy local. Pero bueno, todas estas son las explicaciones por las cuales los glucocorticoides producen eh, hipertensión arterial sistólica y diastólica. En el sistema nervioso central pueden decir lo que tengan ganas. ¿Por qué? Porque produce síntomas positivos como por ejemplo psicosis, manía, así como síntomas negativos como depresión, se describió el intento de suicidio, hasta síndrome maníaco-depresivo, producen alteraciones de estado de ánimo tanto positivos como negativos. Así que pueden decir lo que tengan ganas, que va a estar. En el músculo esquelético ya lo expliqué, que es la miopatía esteroide, que lo expliqué con el balance nitrogenado negativo. Metabolismo del calcio. No se sabe exactamente por qué, pero disminuye la absorción intestinal de calcio y aumenta la excreción renal. No se sabe exactamente por qué. Pero eso trae como consecuencia hipocalcemia. ¿De acuerdo? Y si hay hipocalcemia, eso es un estímulo para que se libere la paratormona. Y la paratormona va a estimular a los osteoclastos para que aumenten la resorción ósea. O sea, que agarren calcio del hueso y lo pongan en la sangre. Eso va a traer osteoporosis, sumado a el balance de nitrógeno negativo que destruye la matriz proteica ósea. Los tratamientos de crónico con corticoides afectan los huesos y producen fracturas patológicas, producen osteoporosis con fracturas patológicas. En general, vamos a ver que hay un montón de pacientes que van a tomar crónicamente corticoides, ya vamos a ver las utilidades terapéuticas, y a todo paciente, por ejemplo, un trasplantado, por dar un ejemplo, un trasplantado de algún órgano, y va a tener que tomar dosis inmunosupresora de por vida. Bueno, a esos pacientes, o tienen enfermedad autoinmune, ¿sí? A esos pacientes que le vamos a dar corticoides de por vida, se le hacen dos estudios radiológicos. El primero tiene que ser durante los primeros 6 meses, pueden ser los 5 o 6 meses, como ustedes quieran. Pero tiene que ser durante los primeros 6 meses, no se lo van a sacar a hacer un mes, pero bueno, casi llegando a los 6 meses se lo pueden hacer. Y después cada 6 meses lo repiten, a los dos. Les cuento cuáles son los lugares donde se produce con mayor frecuencia las fracturas. Uno es en la muñeca. No es porque la muñeca sea más débil, pero piensen que el paciente tiene la miopatía esteroidea, o sea que tiene debilidad muscular. Eso puede ser que el paciente tenga un accidente, se caiga, se tropiece, se caiga. Eh, Bien, ¿y qué es lo que uno hace cuando se cae? Normalmente, si se cae para adelante, lo primero que ponen son las muñecas. Son las manos y el impacto es en las muñecas. Entonces, es el lugar que con mayor frecuencia se fractura. Otro, en segundo lugar, son las costillas, pero también está relacionado con el impacto y el lugar el real tamaño del hueso y que se golpea, porque si se van a golpear la cabeza, bueno, claramente no se va a fracturar tan sencillo. Pero bueno, estos son músculos, son huesos muy pequeños. Entonces les dije, la muñeca es uno de los lugares donde se producen con mayor frecuencia las fracturas, las costillas, la columna cervical. En la columna cervical, la osteoporosis hace que eh, se empiece a ir la cabeza para atrás, porque la cabeza es pesada. Y si
los huesos que sostienen la cabeza, el atlas fundamentalmente y el axis, están enfermos porque tienen osteoporosis, bueno, eso va a hacer que con el tiempo la cabeza se empiece a ir para atrás y que se empiece a subluxar. La subluxación es la pérdida parcial de la superficie articular. La luxación es la pérdida completa de la superficie articular. ¿Sí? Bueno, esta es una subluxación porque si hubiese luxación, el paciente se moriría de depresión respiratoria, ¿no? Por compresión del bulbo. Y por último es la cabeza del fémur. Esos son los lugares donde con mayor frecuencia se ven las fracturas. Yo les dije que en los primeros 6 meses se pide los primeros estudios radiológicos y después se piden cada 6 meses. El que se pide es la de columna cervical de perfil. ¿Para qué? Acá se miden unas líneas que creo que están en el Jiménez, en el cual evalúan si hay desplazamiento de la cabeza con respecto a el atlas y el axis. Entonces, si el paciente está teniendo subluxación, o sea, la cabeza se está haciendo para atrás y se va a seguir yendo para atrás, ¿qué se hace? Bueno, estrategias no farmacológicas, como por ejemplo, se hace interconsulta con el kinesiólogo le va a hacer ejercicios para fortalecer los músculos del cuello y fundamentalmente de cabeza y cuello, fundamentalmente. Y al paciente se lo puede hacer usar un collarete, una Minerva, por lo menos cuando está erguido. Así la cabeza deja de pesar sobre eh, las vértebras. Y el otro estudio que se pide es el de la cabeza de fémur, no por la osteoporosis, sino que aparece una patología que se llama necrosis aséptica o necrosis avascular de la cabeza del fémur. Se necrosa la cabeza. ¿Por qué? Por vasoconstricción de las arterias que irrigan la cabeza del fémur. Que son, creo que se llaman arterias penetrantes, ya no me acuerdo de eso. Nunca más lo busqué. Pero bueno, hay vasoconstricción, entonces empieza la necrosis. Es muy probablemente que el paciente empiece a tener dolor, y dolor seguramente al hacer algunos movimientos, y ese dolor va avanzando a lo largo del tiempo. Y no es un dolor que sirva utilizar, por ejemplo, eh, kinesiología, magnetoterapia, no va a servir. Rara vez calma con los aires. Así que, y bueno, va a hacer que el paciente cada vez camine peor hasta que va a tener que concluir con el reemplazo de la cabeza de fémur. ¿Sí? Bueno, serie roja. ¿Se acuerdan que yo les dije que el balance nitrógeno negativo, o sea, que son más las proteínas que se destruyen que las que se forman, iba a producir consecuencias? Y una de ellas era la atrofia de los órganos linfáticos, entre ellos el vaso. Se atrofia el vaso. Entonces, hay hemocateresis retardada y los glóbulos rojos viven más. Entonces, hay poliglobulia, aumento de los, o eritrocitosis y aumento de la hemoglobina. Y con respecto a la serie blanca, hay aumento de los neutrófilos. Y hay disminución de los basófilos, linfocitos, eosinófilos y monocitos. Fíjense que hay una hemoglobina que se llama BLEM. No se sabe exactamente por qué sucede esto, pero lo importante es tener en cuenta dos cosas en un paciente que consume corticoides crónicamente. Primero, si el paciente tiene una infección, no esperen que haga fiebre, porque está inhibida la transcripción de la COX-2. Entonces no se va a sintetizar más COX y no hay más prostaglandina. Segundo, no va a haber replicación, división celular. Entonces no piensen que va a haber, digamos, leucocitosis, porque no hay división celular. Y si se fijan, esta la serie blanca puede estar normal de 7.000 a 10.000, pero y sigue habiendo predominio en neutrófilos. Pero bueno, tienen que ver la fórmula relativa y absoluta. Y piensen que esto tranquilamente puede ser una infección. Por eso es fundamental hacer la semiología. Ustedes están por la UP2. Bueno, el paciente a lo mejor no tiene fiebre, el paciente probablemente tenga tos, expectoración, disnea, pero bueno, cuando piden un hemograma no tienen en cuenta nada que les llame la atención, así que cuidado con eso, porque si tiene rales, por más que no tenga fiebre, bueno, es probable que estén ante una infección. Por eso es tan importante la semiología. Bueno,
Voy a explicar esta vía, yo junto, al igual, perdón, no junto, no, al igual que en en el PowerPoint de Aine, yo relacioné las distintas maneras de alterar esta vía. La fosfolipasa 2 libera ácido araquidónico por distintos estímulos que tiene dos vías de degradación, uno es la vía de la ciclooxigenasa que forma prostaglandinas y nitromoxano, y otro es la vía de la lipoxigenasa que forma leucotrieno. Bueno, ya sabemos que los AINE inhiben las distintas isoformas de la COX con distinta potencia y selectividad. Bueno, el sileutón es un fármaco para el asma y el montelukast o sofirlukast también es un fármaco para la alergia o el asma, que es un antagonista de receptores leucotrienos. ¿Qué hacen los corticoides en este caso? Bueno, los corticoides aumentan la transcripción de la lipocortina. Y la lipocortina inhibe la fosfolipasa 2. Entonces, inhibe de raíz esta vía, porque impide que se sintetice ácido araquidónico. Lo voy a decir de la manera más sencilla posible y sin ofender a nadie. Hay un docente de farmacología que a esta vía, que esta vía dice que es una vía no genómica, que es un efecto no genómico, o sea, por receptores de membrana. En todos los libros aparece como efecto genómico. Pero él siempre pregunta, bueno, ¿cuáles son las utilidades de los corticoides? Usted tiene que decir inmunomoduladores. Y por esta vía son analgésicos, igual que los AINE, son antipiréticos, igual que los AINE, y son antiinflamatorios. Y este docente, que no hace falta que lo nombre porque ya lo conocerán, dice que esta vía es una vía no genómica, o sea, no me da por el aumento de la transcripción de la lipocortina. No digo más, porque eso es la realidad. ¿Sí? En realidad, en todos los libros de texto está descrito históricamente y actualmente como un efecto genómico. ¿Sí? Bueno, esos son los efectos sobre los distintos órganos y tejidos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no, perfecto. Vamos bien. Perfecto. Genial, gracias por responder. Aplicaciones terapéuticas. Terapia de reposición. O sea, no tengo cortisol. ¿Por qué puedo no tener cortisol? Yo les voy a dar algunas causas, pero no las tienen que saber. La utilización de heparina, por ejemplo, la utilización de heparina trae como secuencia un cuadro que se llama trombocitopenia inducido por heparina, o sea, fenómenos trombóticos. Y esos fenómenos trombóticos, si bien los más frecuentes son los venosos, pueden ser arteriales y en uno de los órganos que se afectan son la suprarrenal bilateralmente y se produce trombosis y se puede producir infarto. Hay una enfermedad que es infecciosa, que se llama síndrome de Waterhouse-Friderici, que afecta a las suprarrenales, es infecciosa y termina rápidamente con las suprarrenales. Otro ejemplo, hay un tumor del polo superior del riñón que se llama tumor de Willis, que es pediátrico y que como consecuencia trae afectación e invasión de las suprarrenales. Y un problema que tienen las suprarrenales, las renales y las arterias renales, los vasos renales y suprarrenales, es que son horizontales. Entonces, si bien pueden metastatizar a circulación sistémica, es muy probable que vayan contralateralmente. Eso es un problema porque muchos tumores de riñón y suprarrenales afectan inmediatamente el otro lado. Bueno, no tengo suprarrenales, tengo que darle corticoides por vía exógena de por vida. Artritis, hay un montón de tipos de artritis, también se llama osteoartritis, osteoartrosis, es lo mismo. Gotosa, psoriásica, reumatoidea, distintas clases de artritis. En un principio no hay inflamación, sino que las artritis están producidas por inmunocomplejos. Entonces, si hay inmunocomplejos, disminuimos la formación de inmunocomplejos con los corticoides. Enfermedades alérgicas. Hay un montón de enfermedades alérgicas, como por ejemplo fiebre del heno, la rinitis, bueno. La alergia es la presencia de anticuerpos tipo E frente a un antígeno. Entonces, con esto disminuimos la formación de anticuerpos. Enfermedad del colágeno, polimiositis, dermatomiositis, esclerodermia, lupus eritematoso sistémico,
vasculitis, púrpuras, son todas enfermedades inmunes, autoinmunes. Bueno, para la fiebre reumática, acá dice, yo puse lo que dice el libro, carditis reumática, pero la fiebre reumática es una complicación post-estreptocócica, generalmente se produce años después de haber tenido una infección faríngea por Streptococcus pyogenes, y se genera una reacción cruzada que produce anticuerpos que alteran, digamos, van en contra del organismo. Y la fiebre reumática, si bien tiene criterios mayores y menores, tiene artritis de las grandes articulaciones, pancarditis, o sea, endomiopericarditis, la glomerulonefritis a cambios mínimos, el eritema nodoso, la corea de Sydenham. Bueno, todas esas son sintomatologías formadas por inmunocomplejos post-estreptocócicos. Las enfermedades renales, hay muchas glomerulonefritis que se producen por inmunocomplejo, por anticuerpos, tanto las membranosas, la lúpica, la diabética. Entonces, casi todas las glomerulonefritis son autoinmunes, formadas por anticuerpos, ¿sí? Procesos malignos como leucemia, linfoma, sarcoidosis, amiloidosis, que son procesos malignos, se utilizan estos fármacos. Asma. Tengo una diapositiva para el asma. Ahora le voy a contar un poquito mejor sobre el asma. Pero es por inhibir la vía de la LOX. O sea, que no inhibe la LOX. Lo que hace es inhibir la formación del ácido araquidónico y no puede el ácido araquidónico optar por la vía de la lipoxigenasa que forma los leucotrienos y daría toda la sintomatología del asma. Cuando hay edema se utilizan, en el edema cerebral, por ejemplo, por un golpe o demás, se pueden utilizar. En las enfermedades oculares, si son de la cámara anterior, se utilizan por vía tópica. Si son de la cámara posterior, por vía sistémica, o sea, oral puede ser. Están contraindicados la utilización de corticoides en pacientes con úlcera corneal o con cualquier, digamos, lesión, aberración mecánica. Aberración no. Bueno, cualquier daño mecánico, cualquier herida mecánica en el ojo, porque puede infectarse y complicarse muchísimo si se infecta, ¿sí? Abrasión era, no aberración, abrasión mecánica. Por ejemplo, usaste mucho los lentes de contacto, tenés una úlcera corneal, bueno, no puedes utilizar corticoides. Enfermedades de la piel como rosácea, pénfigo, hay un montón de enfermedades de la piel que son autoinmunes, así que se utilizan estas enfermedades, algunas urticarias o erupciones cutáneas. Enfermedades intestinales, por ejemplo, el SPRU, que ustedes lo conocen como síndrome celíaco, en realidad se llama SPRU celíaco. También hay un SPRU tropical, la colitis ulcerosa, es también por anticuerpos, el Crohn, que son enfermedades intestinales, que se producen por anticuerpos, son autoinmunes. La hepatitis autoinmune es la única que viene, digamos, como ejemplo, y también se lo utiliza para los pacientitos recién nacidos. Si la paciente embarazada ya es inminente que tenga un parto pretérmino, bueno, se le pone a la madre, se le inyecta betametasona para que los neumonocitos aumenten la secreción de surfactante. De esa manera evitan lo que se llama el síndrome de la membrana hialina o el síndrome de estrés respiratorio, que lo tiene el prematuro por falta de surfactante. Entonces los corticoides aumentan la secreción de surfactante. El shock hipovolémico, perdón, hipovolémico, escúchenme. El shock séptico, ¿se acuerdan que se utiliza adrenalina para producir broncodilatación y vasoconstricción, sacar edema? Y después se utilizan corticoides porque tiene una vida media larga. Y entonces perpetúan la respuesta antiinflamatoria. Lesión de la médula espinal, sí, se pone corticoide y en algunos casos se puede, digamos, reconstituir la función, no siempre. Las anemias, la que es autoinmune fundamentalmente es la hemolítica, hay otras autoinmunes, pero bueno, como las talasemias, pero no importa. No, las talasemias no, es otra cosa. Pero la anemia hemolítica es la destrucción de los glóbulos rojos por parte de anticuerpos, así que sí. Sarcoidosis ya lo nombré. Púrpura, los púrpuras también
Acá está el de Genocholin, pero tenemos un... A ver, para que sea una idea. Yo mencioné la púrpura trombótica trombocitopénica. No, perdón. Eh, sí, no es el púrpura. Yo mencioné la trombocitopenia inducida por heparina. La púrpura trombótica trombocitopénica es algo similar. ¿Saben por qué se produce la trombocitopenia inducida por heparina? Por anticuerpo contra el factor plaquetario 4. O sea, así es sencillo, que es por eso que se produce la trombocitopenia. ¿Puedo repetir, profe? No entendí bien. Que eh, hay distintos púrpuras. Las púrpuras ustedes saben lo que son. Yo había mencionado la trombocitopenia inducida por heparina, ¿sí? ¿Mm? Que destruía las suprarrenales. Bueno, también hay púrpura trombótica trombocitopénica. Y a lo que estaba explicando es, por ejemplo, la trombocitopenia inducido por heparina es porque hay anticuerpos antifactor plaquetario 4. Fíjense cómo en las púrpuras están producidas por anticuerpos. Eso no sé si se entendió. Ahora entendí. Antes no había entendido la parte del antiplaquetario 4. Ahí está. O sea, expliqué solamente la de heparina, pero en realidad todas las púrpuras están producidas por anticuerpos. Miastemia gravis, anticuerpo ante partes de placa motora, que lo pueden bloquear o destruir. El paciente con miastemia gravis tiene una debilidad muscular progresiva. Es una enfermedad autoinmune. Trasplantes. Esto es importante porque un paciente trasplantado va a tener que tomar dosis inmunosupresora de por vida. Pero vive. O sea, demasiado que vive. Vías de administración son todas. Creo que me olvidé alguna. Sí, bueno, me olvidé las que se utilizan por vía, por ejemplo, intratecal. Creo que no está no. Intratecal. Bueno, hay más vías. Pero bueno, puse estas. Algunas cuestiones y acá me voy a detener un ratito porque ya sé que no entra asma ni nada por el estilo, pero les voy a contar por qué se utilizan los corticoides. Seguramente hay algún paciente asmático acá o no, no sé. Estos son los fármacos, los corticoides de vida media ultracorta que se utilizan en el asma. Y acá quiero explicarlos porque me gusta explicarlo y quiero que conozcan un poquito la historia de por qué se utilizan los corticoides en el asma. El asma antes era una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya finalizando el año 99, principio del 2000, se saca el asma de las EPOC. Las EPOC son progresivas e irreversibles. El asma es reversible en algunos casos, pero lo más importante es que la fisiopatología es diferente a la bronquitis crónica y al enfisema. La fisiopatología del asma es inflamatoria. O sea, se produce un proceso inflamatorio crónico que con el tiempo va llevando a la fibrosis de las vías aéreas que se llama remodeling. Eh, Como anécdota, antes las personas asmáticas se morían por paro cardíaco de tanto usar el salbutamol, las inhalaciones con salbutamol. Actualmente eso no sucede más por la utilización de los corticoides. Como les dije anteriormente, la inflamación crónica lleva a la fibrosis. Y eso es lo que sucede en el asma. Entonces, al descubrir esto, y cuando hay fibrosis ya los beta 2 ya no responden, porque es fibrosis, no hay distanciabilidad de los bronquios. Entonces, desde ese momento que descubrieron esta fisiopatología, empezaron a utilizar los corticoides por vía inhalatoria para disminuir el proceso inflamatorio de las vías respiratorias, que es la génesis del asma. Para cerrar, para que no se asusten, candidatos asmáticos a utilizar corticoides inhalados son los que tienen más de 4 crisis asmáticas eh, por, por semana y necesitan los beta 2. Denme un minutito que necesito escuchar un mensaje, perdónenme. Que, que-
Ya está, muchas gracias por entender. Pero estoy con esto del Congreso y estoy tratando tenía que responder algo sí o sí. ¿De acuerdo? Bueno, denme un minutito. Denme un segundito. Bueno, perfecto. Ya estoy con ustedes. Evangelista preguntó, siempre preguntan al final, ¿conocés algún corticoide inhalado? Bueno, estos son los corticoides inhalados. No sé si estoy presentando. Sí, estoy presentando. Estos son los Sí, profe, corticoides se mira inhalados. bien. Uy, por responder mensaje. Bueno, estas cosas, discúlpenme. No Bueno, hay problema, profe. ¿Podría repetir, por favor, la fisiopatología del asma? es inflamatoria, es una inflamación Inflamatoria. crónica. En el otro son degenerativos y por eso son irreversibles. Y esa inflamación crónica lleva a la fibrosis y eso hace que el beta 2 no responda. Entonces, como les decía anteriormente, actualmente nadie se muere por el beta 2, pero los candidatos a consumir corticoides inhalados son los que tienen más de 4 crisis por semana y necesitan la utilización de beta 2 para revertir la crisis. ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí. a ver si entendí bien. El corticoide inhalado, más allá de su efecto antiinflamatorio en el asma, ¿lograría como una especie de sinergia con el salbutamol o el formoterol al aumentar el corticoide y la síntesis de receptores beta 2? Buena pregunta, nunca me la hice. Yo lo que sé, no te sé responder lo que me preguntas. Está buena la pregunta. Pero lo que sé es que evita la fibrosis a largo plazo. ¿Sí? El, Ok, re- el resto lo voy a averiguar porque nunca me hice esa pregunta. Entonces no te lo puedo decir. Gracias por la pregunta. bueno. Bueno, pérdida de control. Estas son reacciones adversas a los corticoides inhalados. Les cuento rápidamente. Las sustancias para ser administradas por vía inhalatoria y con función local, ¿sí? Porque, por ejemplo, un anestésico, vos lo administrás por vía inhalatoria, los anestésicos inhalados, pero llegan rápidamente al sistema nervioso central. La utilización, por ejemplo, del salbutamol, que es beta 2, o de los corticoides inhalados, vos querés que actúen fundamentalmente de manera local, o sea, a nivel de los bronquios, del pulmón. Más allá de que las moléculas tienen ciertas características como para que queden en los bronquiolos terminales, en general menos del 20% queda en los pulmones, el resto se degluta y se defeca. Se degluta y pasa a circulación sistémica, pasa al tubo digestivo. Entonces, una de las características que tienen que tener estos fármacos para poder ser utilizados es que sean muy liposolubles o que tengan un metabolismo de primer paso muy elevado. Aún así, pueden absorberse, ¿sí? No en mucha cantidad, pero eso es importante por los efectos adversos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Porque algo se va a absorber, guste o no, se va a absorber algo. Entonces, los efectos adversos de los corticoides inhalados, la pérdida del control glicémico, alteraciones del metabolismo lipídico, alteraciones, o sea, las alteraciones del metabolismo en sí, ¿sí? Eh, También alteraciones en el metabolismo del calcio, o sea, la osteoporosis. Piensen que un paciente que tiene asma de adulto, y bueno, va a consumir corticoides de por vida. ¿Sí? No, esto es otra cosa, nada que ver. Perdón. Nada que ver. Estos son los efectos adversos de los corticoides, no de los corticoides inhalados. Ahora después vienen los corticoides inhalados. Entonces, esto es todo lo que vimos. Pérdida de control glicémico, hiperglicemia, ¿sí? Por aumento, vamos de nuevo. Hiperglicemia por aumento de la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis, ¿sí? Eso produce hiperglicemia. Resistencia periférica a la insulina por disminución de la transcripción de los GLUT4, y eso es un estímulo para que se produzca insulina, y entonces se produce hiperglicemia con hiperinsulinemia, lo cual da un cuadro de diabetes tipo 2 secundaria. ¿Sí?
Alteración del metabolismo lipídico, la cara de luna llena, guiba de búfala, la obesidad centrípeta, alteración del metabolismo de proteínas, balance de nitrogenado negativo. Es un repaso de todo lo que vimos. Digan que me di cuenta a tiempo. Alteración del metabolismo cálcico, no, de las proteínas, o sea, la emaciación muscular, la miopatía esteroidea, que se destruye el músculo, aparte la glucosa no puede entrar dentro de la célula, entonces no puede haber liberación de acetilcolina, la rhabdomiólisis con mioglobinemia y mioglobinuria, insuficiencia renal, muerte. Bueno, la atrofia de los órganos linfáticos, que eso produce poliglobulia con aumento de los glóbulos de la hemoglobina por atrofia del vaso, y va a producir también la redistribución de las células de la serie blanca con aumento de los neutrófilos, de los polímeros nucleares neutrófilos, y disminución de los linfocitos, eosinófilos, basófilos, y creo que no dije monocitos. Bueno, también la alteración del metabolismo de proteína altera, digamos, el colágeno, y la piel va a quedar más fina, se va a lesionar más rápido con estrías, equimosis, hirsutismo, y va a estar más adelgazada, eso sumado ¿cómo se llama? Al aumento de la poliglobulia y a la eritrocitosis y al aumento de hemoglobina, el paciente está más colorado. Alteraciones del metabolismo del calcio, disminuye la calcemia por disminuir la absorción, aumentar la excreción renal, disminuye la absorción intestinal, aumenta la excreción renal, eso produce hipocalcemia, el cual se libera la paratormona y aumenta la reabsorción ósea, produciendo osteoporosis, sobre todo a nivel de la muñeca, a nivel de las costillas, vértebras cervicales y cabeza del fémur. Por eso pedimos siempre la placa, cada 6 meses, la placa de columna cervical de perfil. Y otra de las alteraciones, antes de pasar a otras alteraciones, esto que les conté, que no lo dije anteriormente. La hipocalcemia con aumento de la paratormona y aumento de la reabsorción ósea es un cuadro de hiperparatiroidismo secundario al uso de corticoides, ¿sí? Bueno, otra de las patologías que es frecuente, pero no está relacionada con la osteoporosis, es la necrosis aséptica de la cabeza de fémur. Que si aparece, hay que cortarla y reemplazarla. Retraso del crecimiento. Con esto les cuento una pequeña anécdota. Yo cuando era chico y no podía quedarme solo en mi casa, o no tenía con quién dejarme, mi mamá me llevaba, por ejemplo, cuando iba a visitar amigas. Y yo me acuerdo que había un nenito de la misma edad que yo aproximadamente, que Gustavo se llamaba. Digo se llamaba porque falleció. No sé el apellido, no sé nada más de él, no me acuerdo más nada. Que era muy llamativo porque era bajito, yo siempre fui bajo. Crecí en los últimos años de mi adolescencia, pero yo siempre fui bajo. Ahora ya no, pero bueno. Era más bajito que yo era bajito, y era gordito. O sea, como ustedes conocen que es el Cushing, tenía cara de luna llena, guiba de búfalo. Cuando era chiquito nunca pregunté nada, pero bueno, después más de grande le pregunté a mi mamá y sí, tenía una enfermedad autoinmune y falleció ese nene. No me pregunten qué enfermedad autoinmune porque desconozco. Ya no tengo posibilidades ni tengo ganas de andar averiguando. Entonces, cuando tenemos un menor de 8 años, ¿sí? Y decidimos entre darle corticoides o no, es riesgo-beneficio. Si el beneficio supera el riesgo, se da por más que quede enano. Hipertensión, por todo esto que ya conocemos, que retienen sodio y agua, se produce estimulación de la renina, hay aumento de las catecolaminas y hay disminución de la transcripción del óxido nítrico sintetasa. ¿Sí? Alteraciones del estado de ánimo, positivo o negativo, lo que ustedes quieran. Predisposición a infecciones porque están inmunodeprimidos, obviamente. Glaucoma, cataratas, glaucoma en aumento de la presión intraocular. Úlcera péptica, exactamente por lo mismo que los AINES, porque inhibe la producción de prostaglandinas, al inhibir la formación de ácido araquidónico. Alcalosis hipopotasémica por retención de sodio, agua y excreción de potasio. Y el efecto adverso más grave, no es el más grave, pero el más problemático, supresión del eje. Piensen en una cosa, yo siempre comento esto porque me parece bastante entendible.
Las chicas que toman anticonceptivos orales toman ciertas dosis, las combinadas dosis fijas, ciertas dosis de estrógeno y progestágeno para inhibir el eje. ¿Sí? Bueno, si nosotros damos una hormona por fuera, si damos cortisol, vamos a inhibir el eje. Vamos a inhibir a nivel hipotálamo hipofisario la liberación de adenocorticotrofina o hormona liberadora de adenocorticotrofina. ¿Por qué? Porque estamos dando corticoides por vía exógena que inhiben por retroalimentación negativa. Es un efecto que muchas veces es inevitable, pero hay estrategias para evitar la supresión del eje. Y esas estrategias son terapia a días alternos, o sea que un día se da un corticoides, otro día un AINE, solo sirve para el dolor y con los corticoides de vida media corta. O sea, corticoide, AINE, corticoide, AINE, corticoide, AINE. Y la otra estrategia es simular el ritmo circadiano. El ritmo circadiano son la concentración de cortisol a las 8 de la mañana, que es cuando se produce la mayor concentración de cortisol, es de aproximadamente, según la bibliografía, 16 a 20 microgramos de decilitro. 16 a 20. Y a la tarde, tipo 4 de la tarde, es la mitad, 8 a 10. Entonces, por ejemplo, y esto se lo cuento por experiencia, yo tengo un amigo que consumía, ya no consume más, 60 miligramos de metilprednisona. Y me preguntó porque tenía síntomas a la tarde, ¿no? Y le digo, hace una cosa, hace 40 a las 8 de la mañana y 20 a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que simularía el eje? Aún así, cualquier persona que tome dosis elevadas o tratamientos, dosis bajas, pero tratamientos crónicos, como por ejemplo los pacientes que consumen corticoides inhalados, tenemos que asumir que el eje está inhibido. ¿Y qué se hace si asumimos que el eje está inhibido? Porque está tomando dosis elevada o está tomando crónicamente los corticoides. No hay que suspenderlos de golpe. ¿Por qué? Porque se produce la insuficiencia suprarrenal aguda. De nuevo vamos con los anticonceptivos. Y esto es una pregunta para las mujeres. Y si hay algún hombre que toma anticonceptivos, también es una pregunta para ese hombre. Cuando ustedes toman durante periodos prolongados de tiempo los anticonceptivos, cuando suspenden los anticonceptivos, ¿el ciclo retorna a la normalidad inmediatamente? No. Tarda un tiempito, depende de la mujer, más o menos. Y si ustedes no tienen hormonas sexuales por una semana, 2 semanas, no va a pasar absolutamente nada. Hasta que el eje vuelva a funcionar. Pero si ustedes no tienen suprarrenales durante un par de días, se mueren. ¿Sí? Entonces, es exactamente, piénsenlo como si fuesen anticonceptivos orales. Toman, suprimen el eje y si lo suprimen de golpe van a tardar un poco en menstruar, ¿no? En que el eje vuelva a la normalidad. Bueno, acá es lo mismo, lo que pasa es que te quedas sin suprarrenales. Ahora sí, las reacciones adversas de los corticoides inhalados, que se utilizan crónicamente a dosis baja. Supresión del eje, porque son dosis bajas, pero de utilización crónica. Las alteraciones, digamos, del metabolismo óseo. Alteraciones en los lípidos, o sea, la viva de búfalo, cara de luna llena, obesidad centrípeta, y la diabetes tipo 2. Cataratas, las alteraciones en piel, disfonía de candidiasis orofaringia. Es porque está poniendo los corticoides por vía inhalatoria, entonces la disfonía y la candidiasis bucofaringia. A la candidiasis se la puede evitar haciéndose buches de dentífrico o de nistatina. Y retraso del crecimiento, de nuevo. Si el nene es menor de 8 años, pero tiene un asma severo, crónico, y bueno, prefiero que quede enano antes que se muera de un ataque de broncoconstricción, que después ya no va a responder nada más adelante. Y esto lo puse, no sé para qué lo puse, pero se los tengo que contar, ya que lo puse. Si no, no lo pondría. En algunos casos, para el asma, los corticoides se utilizan por vía inhalatoria. Por vía oral, perdón, en vez de por vía inhalatoria. ¿Y saben en qué situación se utilizan los corticoides no por vía inhalatoria, sino los corticoides por vía oral? Cuando tenemos crisis asmática severa, en donde cualquier administración de cualquier sustancia, cualquier cosa por vía inhalatoria puede empeorar el cuadro. Entonces, en esos casos, bueno, se administra por vía oral. Se utilizan durante periodos cortos de tiempo, entonces los efectos adversos son menores.
producen alteración del estado de ánimo, hasta 10 días se utilizan, pero son dosis bajas de 10 días. Mayor apetito, pérdida del control glicémico y candidiasis sistémica. Nadie les va a preguntar esto, ¿no? Ojo. Pero bueno, como lo tengo en el PowerPoint, se los digo. Y para ir terminando, ahora sí ya vamos a ir terminando. Estos son los corticoides exógenos. El cortisol, obviamente, es el endógeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que dice potencia glucocorticoide. La potencia glucocorticoide es todo lo que vimos. O sea, pérdida del control glicémico, alteración del metabolismo óseo, pérdida del control del lípido, del metabolismo lípido, todo lo que vimos, hipertensión, todo. Alteraciones hematológicas, todo lo que vimos. Esa es la potencia glucocorticoide. La potencia mineralocorticoide es la de retención sodio y agua y excreción de potasio. Es la potencia, o sea, de la aldosterona. Y fíjense, como yo les decía, la triamcinolona no tiene efecto mineralocorticoide igual que la dexibetametasona. Están acá los azules, celestes. Pero igual retiene sodio y agua por activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Todos los fármacos se comparan con la potencia del cortisol. Ahora vamos con eso. O sea, por ejemplo, este dice potencia mineralocorticoide y glucocorticoide a 0,8, es menos potente que el cortisol. Este dice potencia glucocorticoide a 4 veces más potente. Y este es la prednisolona es menos potente con respecto a la retención de sodio y agua que el cortisol. Fíjense la fluorocortisona. 125 como mineralocorticoide y 10 como glucocorticoide. O sea, 125 veces más potente que el cortisol. Ahora dejemos de lado eso. Pero quiero que sepan que está todo comparado con el cortisol. La vida media corta, que son estos tres. Cortisol, obviamente, hidrocortisona, fluorocortisona. Menos de 12 horas la vida media. Vida media intermedia, de 12 a 36 horas son los que están en verde. Y vida media prolongada mayor a 36 horas. ¿Sí? ¿Para qué sirve la potencia, saber la potencia, por lo menos glucocorticoide? Porque cuando ustedes estén trabajando, van a utilizar, tal vez en un centro de salud utilizan un corticoide y van a otro centro de salud y utilizan otro corticoide. Y no tienen el mismo corticoide. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que viene un paciente con trasplante de un órgano. Por ejemplo, trasplante de riñón. ¿Sí? Viene el paciente con trasplante de riñón. Ok. Hasta ahí estamos perfectos. Bien. El paciente, como les dije anteriormente, va a consumir glucocorticoides a dosis inmunosupresora de por vida. Y les digo cuál es la dosis inmunosupresora. 1 miligramo kilogramos peso de metilprednisona. Repito, 1 miligramo kilogramos peso de metilprednisona. Esta. Esa es la dosis inmunosupresora. Suponete, paciente pesa 50 kilos, para hacerlo redondo. Va a tomar 50 miligramos por día de metilprednisona. Ahora imagínense que ese paciente viene a su consulta y nos dice que se olvidó de de ir a buscar al otro centro de salud la metilprednisona. Nosotros le vamos a preguntar cuánto estás tomando, 50 miligramos, perfecto. Por día, perfecto. Pesa 50 kilos, 50 miligramos, perfecto. Y no tengo corticoides para mañana, ni para pasado. Mañana es sábado y el viernes es domingo. Y pasado mañana es otro domingo. Entonces nosotros nos fijamos y tenemos prednisolona. No tenemos metilprednisona. Fíjense, no le podemos dar 50 miligramos de prednisolona. Porque es menos potente, le tenemos que dar más. ¿Cómo a alguien se le ocurre cómo hacer para pasar de un corticoide a otro? ¿Cómo se hace la equivalencia? Regla de 3. Sí, a ver, contame. Fue una suposición nomás. Bueno, está bien lo que estás diciendo, pero se lo voy a contar. Primero se pasa a cortisol. Fíjense, acuérdense que era 50 miligramos de metilprednisona. Esto es 5 veces más potente que el cortisol. Entonces, ¿a cuánto equivaldría de cortisol esto? Por 5. ¿Cómo? Por 5, ¿no?
25, perfecto. 5 por 5, 25, porque es 5 veces más potente. Ahora está tomando, en realidad, 50 por 5, porque es 50 miligramos por 5, es 250 miligramos. ¿Entienden que 250 miligramos de cortisol equivalen a 50 miligramos de metilprednisona? ¿Eso lo entendieron todos? Sí, sí. Sí, Perfecto. 250 miligramos de cortisol equivalen a 50 miligramos de metilprednisona. Y ahora a a los 250, lo vamos a dividir por 4, que es el nuevo. ¿Se entiende? Sí, hiciste la equivalencia básicamente con los Lo valores pasás a de cada uno. cortisol, lo pasás a cortisol y lo multiplicás por el número de la potencia del que está tomando. Ah, ahora sí, ahora sí. O sea, o sea, para saber cuánto de cortisol está tomando, si está tomando prednisona, lo multiplicás por 4, si es metilprednisona por 5, si es fluocortisona, y ahí lo pasás a cortisol. Lo multiplicas por la potencia del que está tomando, o el que estaba tomando. Y ahora lo dividís por la potencia del nuevo, que le vas a dar. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Háganse un cuadrito si quieren, digan, el que Profe, está tomando por por la potencia del mismo igual a cortisol. Y lo tienen que dividir por el nuevo, por la potencia del nuevo. ¿por qué se usa el cortisol como parámetro? Porque es el ligando endógeno, es la hormona. Por la hormona. Bien. O sea, es comparado a la hormona que tenemos en el organismo. Ah, bien. Es como que se quiere simular con la medicación. Claro, exactamente. Bien. Vos Gracias. tenés que saber qué tan diferente es al cortisol. Bien. Entonces, Gracias. de esta manera se comparan. Bueno, de nuevo, lo multiplico, para pasarlo a cortisol, lo multiplico por la potencia del que estaba tomando, ¿sí? Lo paso a cortisol y después lo divido por la potencia del nuevo que le voy a dar. ¿Sí? Bueno, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero bueno, me pareció lo más sencillo hacerlo de esta manera. A mí, por lo menos, es lo que a mí más resultado me da. O lo que me parece más sencillo. Después otra cosa, está lo que se llama pulsos de corticoides. Los pulsos de corticoides es una dosis muy elevada de corticoides. Piensen que también se expresa en metilprednisona. Es 1 gramo de metilprednisona. O sea, 1000 miligramos de metilprednisona. No importa, pasar en 3 días por goteo, paciente internado, no importa. Eso aplaca inmediatamente el sistema inmune. Los corticoides disminuyen el sistema inmune, pero no los eliminan. Después, cuando suspenden los corticoides, el paciente vuelve a ser inmunocompetente. El pulso, que es 1 gramo de metilprednisona, se utiliza en ocasiones muy severas, como por ejemplo, rechazo de órgano trasplantado. El paciente tiene el órgano trasplantado y empieza a tener toda la sintomatología del rechazo y hay que evitar que ese órgano se pierda, porque ese órgano, una vez que se perdió para siempre. Y si llega a rechazar el trasplante, bueno, entra en lista de espera, un desastre, si es que no se muere. Entonces, cuando empieza el rechazo de cuerpo extraño bueno, ahí hay que hacer pulso de corticoides para evitar que que se termine de rechazar. Y después se utiliza en otras ocasiones, como por ejemplo, en las exacerbaciones del lúpulo eritematoso sistémico, de la esclerodermia. En otras ocasiones también se utiliza. ¿Sí? Ok. Bueno, y con esto terminamos. Antes el profesor titular preguntaba esto, yo lo saqué porque nadie se lo va a preguntar porque nadie lo conoce. Pero bueno, en fin. Eso es todo. La semana que viene tienen los talleres, tienen el taller de corticoides. Si tienen alguna duda, ustedes seguramente tienen mi contacto, me escriben. Y si tienen alguna duda de cualquier otro tema, también me escriben. ¿Sí? Dale, profe, muchísimas gracias. A ustedes, buen Gracias, fin de semana y éxitos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. gracias.